Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de El Último Crédito. Ya vamos por el 47. Como siempre, delante de mí, yo soy Leo Núñez y delante de mí tengo a David Pinta. David, ¿cómo estás? Muy buenas, Leo. Muy buenas, gente. Un día más aquí a dar una charlita contigo que ya sabes que me gustan mucho y siempre sacamos temas muy interesantes y la verdad es que estoy con el ánimo subido porque estamos en una época del año que a mí me gusta. No hace ni mucho calor, no hace mucho frío, hace sol. Anima a hacer cositas. No podría estar más de acuerdo contigo porque, de hecho, ya saben nuestros oyentes, alguna vez lo hemos dicho, de que estamos siempre hablando un ratito antes de empezar a grabar. Y hoy justo pues se nos ha alargado la conversación porque teníamos muchas cosas que contar del finde y demás. Estamos ya todos con el ritmo de vuelta de Semana Santa ya cogido, ya no hay excusas. Bueno, cuando nuestros oyentes nos oigan, acabamos de pasar otro puente. Otro puente muy conocido en Europa, que es el puente de mayo, del 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y bueno, vamos a aprovechar la circunstancia para hablar un poco de ciertas cosas relacionadas con esto, ¿no? que nos ha pasado. En primer lugar, déjame informar un poco, David, porque bueno, es algo que nosotros aquí damos por descontado, pero bueno, puede ser que en otros países, sobre todo en aquellos países latinos que no sean en Europa, posiblemente no lo sepan, pero el 1 de mayo es el día casi europeo del trabajador, y digo casi porque no en todos los países es festivo, me consta. Creo que, si no me equivoco, Reino Unido lo mueve al lunes siguiente o algo así. Pero bueno, es un día muy conocido y es un día en que casi todos los países de Europa descansan, ¿no? En este caso, este año 2026 cae en viernes y bueno, pues como buenos trabajadores disfrutamos del tiempo libre también cuando se debe y tenemos cuenta. Eso es. Entonces, si te parece, David, ya me tomo esta iniciativa para adelante. Para ligar el tema. Y es algo que me pasó curiosamente, ¿no? Hace unos días, y es que, fijaron una reunión para ese día, una reunión que no era de muy alta prioridad, pero bueno, que había que tenerla. Evidentemente con gente europea y con gente no europea. Y bueno, pues la gente europea pues solicitamos muy cordialmente que se pospusiese, ¿no? Sí. El retraso de esa reunión a un par de días más tarde, ya la siguiente semana, porque pues era 1 de mayo y cómo nos ibas a quitar nuestro 1 de mayo, ¿no? Esto para los que se estéis preguntando cómo no lo sabían, bueno, la persona que estaba enviando la invitación estaba basada en América, y en América tienen una cosa parecida, que es el Labor Day, que si no me equivoco es el primer domingo de septiembre. El primer lunes de septiembre, perdón. Entonces, pues en resumidas cuentas, esto me hizo recapacitar y dije, bueno, esto de trabajar en ambientes multiculturales y demás, pues trae estas cositas, ¿no? Y enseguida empecé en nuestro maravilloso podcast, en los temas que tratamos, y dije, me tengo que apuntar esto para tratarlo con David. Y si no me equivoco, ha sido entre ayer y hoy, David, hablando de este tema, hemos dicho, vamos a grabar sobre esto. Efectivamente, pues me parece una manera de presentarlo. No se puede ser más directo y más claro y con una anécdota tan curiosa y no se puede presentar mejor. Efectivamente, como bien has indicado, cuando me lo propusiste me pareció una idea estupenda, porque si bien es cierto que estamos yo creo una época histórica en donde la globalización domina todo en el trabajo,
Efectivamente pues tiene sus aspectos positivos en el sentido en el que pues hay equipos especializados en diferentes partes del mundo, las relaciones entre miembros, no solo entre empresas, sino incluso miembros de mismos departamentos o miembros de mismos equipos pueden estar basados en diferentes localizaciones dentro del mundo, pues se pueden dar situaciones como la que nos planteabas, en la que los miembros de un mismo equipo o miembros de dos empresas diferentes, pues bueno, puede haber diferencias o pequeños choques culturales que pues generan este tipo de anécdotas. Así es. Y no es ninguna crítica ni es simplemente un dato objetivo. ¿no? Hoy en día, lo hemos mencionado mil veces, vivimos en un mundo globalizado en que la información corre a las puertas de un lado a otro muy rápido, pero bueno, luego pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces cada uno, al final el ambiente laboral y el trabajo, el entorno profesional forma parte es un entorno más dentro de todos los que tenemos como personas, y también hay que hacer valer cada uno su criterio, ¿no? Entonces, vaya por delante que yo estoy muy a favor de ambientes multiculturales con gente de diversas nacionalidades, diversas creencias, me atrevería a decir que religiones, aunque no es una buena mezcla, pero mezclar religión con trabajo, pero lo cierto es que es verdad, ¿no? Entonces, vamos a encarar este tema como seguramente, se nos va a notar, o por lo menos a mí se va a notar lo muy en favor que estoy de todo esto, pero hay que tratar también tanto las ventajas como los pequeños inconvenientes que pueda llegar a traer este tipo de ambientes, ¿no? Eso es. Que son más relacionados con el día a día que otra cosa. Sí que quiero, sí que me gustaría empezar, pues eso, con la parte positiva, ¿no? Y decir que, todo esto que vamos a hablar no es que vayamos a inventar nosotros la Biblia, se estudia seguramente en numerosos campos de la comunicación, de la gestión de equipos, de la sociología, de liderazgo, de la gestión de talento, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es una breve reflexión e invitamos a cualquiera que esté interesado en seguir y ser más conocedor de este tipo de asuntos, pues investigar, porque es muy interesante, ¿no? Y hasta dónde puede llegar, pero esto afecta en muchos ámbitos de nuestros trabajos, ¿no? Entonces, para mí, si te parece, para abrir un poco la parte positiva de todo esto, David, a mí, yo me considero un gran defensor, pero a mí lo que más me gusta, una de las partes que más me gusta, obviamente, es la posibilidad de conocer gente de otros países, ¿no? Con lo que eso puede conllevar. Puede ser otros idiomas, el poder quizá viajar, tener la oportunidad de viajar por trabajo, que ya tratamos en un episodio anterior, ¿no? Sí. Pero yo así a simple, para abrir boca, a simple vista, sí te diría que la mayor ventaja que tiene esto es el factor humano. ¿Tú qué piensas? Totalmente. Yo creo que yo también soy un absoluto... estoy totalmente a favor y estoy totalmente de acuerdo con los equipos multiculturales y creo que contribuyen y tienen muchos aspectos positivos. Uno de los que bien has comentado pues es evidentemente abrirte un poco la mente y tener conexión con personas que están viviendo otras realidades completamente diferentes a la que estás viviendo tú, y que al mismo tiempo pues tienes ese punto de conexión que te hace vivir en ese instante una misma realidad. Entonces me parece un aspecto que además te hace explorar. Como bien has comentado tú, pues en ese momento en el que esa persona te convocó, pues en una primera instancia te sorprendió, pero luego como bien has indicado, te llevó a explorar un poquito de, anda, ¿y este hombre por qué me ha invitado en esta fecha si nosotros tenemos festivo? Pues esto al fin y al cabo te lleva a investigar y a explorar un poquito su cultura, y has descubierto pues que efectivamente ellos lo celebran en otro día y buscas otras razones. Me parece que es un aspecto
muy importante y bastante y que hay que valorar mucho como he dicho, en este mundo tan globalizado y en este mundo en el que trabajamos con empresas y donde la mayoría del mercado es internacional y que por tanto te lleva a trabajar con empresas de diferentes puntos del mundo, y creo que es un aspecto extremadamente positivo. También yo creo que esto lleva a un tema que es muy positivo, como es la especialización. Yo creo que el hecho de que vivamos en realidades diferentes, esto es algo que incluso hemos comentado en este podcast, incluso es una de las razones por las que existe este podcast, que es cada cultura tiene o cada país tiene su propio sistema educativo y por tanto puede que les lleve a una especialización en un campo concreto y que lo hace muy enriquecedor a la hora de generar un equipo multidisciplinar y trabajar en un proyecto de manera común, ¿no? Sí, has sacado un muy buen punto ahí, porque una de las primeras cosas que se da cuenta cuando pues empieza a trabajar con gente que digamos que está fuera de lo que es los cánones de su círculo social, si lo bien, es decir, normalmente gente extranjera, pero bueno, a ver, al final puede haber gente extranjera muy cercana a ti, con un ambiente muy, muy cercano, ¿no? Entonces no solo es gente extranjera, sino gente que de verdad pues eso, ha estudiado o se ha formado en diferentes países, que tiene un punto de vista, una forma de encarar el trabajo de otras maneras, ¿no? Entonces creo que es muy llamativo o muy enriquecedor el hecho de poder darte cuenta cuando estás trabajando con eso, es como, bueno, yo no lo habría encarado así, yo no lo habría hecho así, ¿no? Sí. Esta persona lo encara de otra manera porque, bueno, tiene esa manera de pensar que es diferente. Y esto en perfiles técnicos, que creo que es un poco también por lo que hablas, es incluso mucho más patente, ¿no? Porque al final las carreras más técnicas, por así decirlo, lo que te están enseñando en el fondo o la manera que te estás formando es en una forma de pensar, de estructurar los problemas, ¿no? Entonces, dependiendo de si eres un ingeniero, y aquí ya voy a poner casos específicos, ingeniero informático finlandés o un ingeniero de telecomunicaciones italiano, seguramente ante un mismo problema no lo vas a encarar de la misma manera, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un buen punto que viene bien reflexionarlo. Totalmente. De hecho, esta última reflexión que me has lanzado me ha recordado una conversación que tuve recientemente con una compañera de trabajo y que está haciendo un proyecto en Suiza y trabaja con, bueno, ya sabes que Suiza es como una localización franca donde hay personas de Italia, Alemania y demás. Entonces, pues, bueno, y propios suizos, lógicamente, y una de las cosas que en la conversación me comentaba era que le llamaba mucho la atención la manera en la que a la hora de dar una instrucción para un trabajo, cómo se expresaban. Me decía, ellos son como muy directos a la hora de dar las instrucciones y no se andan tanto con rodeos como podemos ser los latinos, específicamente pues a lo mejor los españoles. Castellanoparlantes, te diría. Sí, los hispanos, eso es. Entonces, me decían en la conversación con ella que una de las cosas que más le había llamado la atención es precisamente esa, la diferencia a la hora de expresar algo. Unos muy directos y otros, pues a lo mejor queremos llegar al mismo punto, pero lo envolvemos de una manera diferente, ¿no? Sí, así es. No, y esto es... Acaba de destacar también que esto es aplicable en todo, o sea, al nivel que uno quiera, ¿no? Incluso entre españoles somos muy diferentes. Que creo que no es sorpresa para nadie decir que no se parece nada a un catalán, a un andaluz de la parte de Huelva, o estoy recorriendo el mapa, o un gallego con una persona, un almeriense, ¿no? Entonces, se pueden establecer distintos niveles, pero bueno, al final esa es la parte enriquecedora, ¿no? Sí, esto bien manejado, y por eso hay tantos libros y tanta información acerca de esto, bien manejado, bien puesto, bien coordinado, bien puesto en marcha, bien manejado, pues bueno, puede dar unos resultados, vamos, estupendos. Pero, y no solo está la parte geográfica, ¿no? Evidentemente, bueno, pues
cada empresa y cada unidad de negocio dentro de una empresa pues tiene un poder financiero, ¿no? Entonces no se puede tener una persona en 2 sitios a la vez o más, ¿no? Entonces muchas veces pues es muy conocido que se establece una multinacional, establece un director para la región de hoy en día de Europa, que normalmente nos juntan con Oriente Medio y el norte de África, y luego pues se va dividiendo en country managers, managers o gerentes de país, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es bastante normal que una persona esté trabajando en Europa, sobre todo, y es una de las riquezas que tiene Europa, esté trabajando con gente de distintos países dentro de Europa, lo cual probablemente en una cultura norteamericana no pasa tanto, ¿no? Sí que pasa entre estados, pero al final todos están bajo una misma bandera. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que una de las ventajas que tenemos en Europa con todo esto, que en Europa nos plantamos en 1 o 2 horas en cualquier sitio de Europa, pues tenemos esta gran ventaja de la que nos podemos aprovechar, y que yo insto a todos los que tengan capacidad de decisión, ya sean reclutadores, jefes de recursos humanos, jefes de personal, CEOs, directivos, etcétera, que utilicen, ¿no? esta herramienta, porque al final las distancias geográficas no son tan grandes y el poder o la riqueza que se puede sacar de ellas a nivel de resultados es enorme, ¿no? Claro. Y también ya por cerrar la parte, hemos mencionado pues eso, un par de como ventajas, decías, Leo, también no solo mirarlo desde el punto de vista de empresa, que evidentemente tiene sus beneficios, pero también desde, como hemos comentado, desde el punto de vista personal, ¿sabes? Que esa relación que tú lo indicabas muy bien al principio, que es enriquecedora a nivel personal también, el tener relación y el aprender de cómo se gestiona una misma cosa desde diferentes puntos de vista o en otros puntos del mundo. Yo creo que es también muy enriquecedor a nivel personal, ¿no? Así es, sí, esto ya desde el punto de vista de, pues así decirlo, del trabajador o del individuo, pues evidentemente, pues ¿quién voy a ser yo para no decir, para no decir que esto que esto es muy de mi agrado, ¿no? Sí que quería cerrar con una última ventaja antes de pasar a la parte menos positiva, ¿no? O más a tener en cuenta. Y la parte que no hemos hablado de ello es la parte idiomática, ¿no? La parte del lenguaje. Es decir, en el momento que tú trabajas con gente que trabaja en otro idioma, aparte de exigirte más a ti mismo, pues oye, también te puede llegar a picar el gusanillo, como quien dice, de aprender nuevos idiomas, de relacionarte con gente que hable ese idioma, o incluso de empezar a dar clases porque tu empresa es finlandesa y te apetece aprender finlandés para poder un poco manejarte, ¿no? Toda esa parte que evidentemente la estamos pasando un poco por alto, pero lo damos por hecho porque normalmente casi todas las empresas internacionales pues se manejan mayoritariamente en inglés, pero bueno, que hay esa parte que también puede ser muy positiva. Absolutamente. Ese enriquecimiento cultural que te empuje a conocer e incluso a aprender un nuevo idioma es, por supuesto, me parece un punto que debemos remarcar y que debemos tener muy en cuenta, y que sin duda es muy positivo en todo esto. Sí. Y bueno, y ahora voy a pasar a la parte, nos quedamos casi sin tiempo, pero vamos a alargar un poquito el podcast de hoy, si os parece, porque bueno, hay que hablar unos minutillos de una parte no tan positiva, ¿no? O si no es tan positiva, es cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque evidentemente si es una invitación a una reunión y uno siempre puede rechazarla y no pasa gran cosa, pero bueno, sobre todo yo quiero imaginar al oyente ahora mismo que se ponga en una situación de trabajo en la que la relación sea cercana y tenga que ser dar resultados de forma ágil, ¿no? Entonces vamos a ponernos, por ejemplo, en la situación de una reunión de trabajo en la que atiende gente de Oriente Medio, de Asia, de otras partes de Asia, de África, europeos, etc. Pongamos un ambiente de 10, 12 personas, americanos. Entonces, uno entra en la reunión y hay muchas maneras de caer bien, pero también hay muchas maneras de, hablando en plata, de cagarla, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué aspectos crees que, David, tú, que para no darle una mala experiencia a nadie habría que tener en cuenta? Pues sin duda,
cuando se presenta un escenario como el que has planteado, tan general, donde hay tan multicultural, donde hay tantas personas de tantas culturas, de tantas religiones y de tantos y que tienen unas unas culturas tan diversas, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta. A mí se me ocurre, por ejemplo, la manera en la que, yendo un poco de lo menos intenso a lo más intenso y más importante, por así decirlo. En primer lugar, pues puede ser cómo tratan unos y otros el humor. A la hora de a lo mejor unos en un ambiente de trabajo no ven bien el hecho de que se haga algún tipo de chascarrillo, se aligere un poco el ambiente con algún tipo de broma. También se puede tener en cuenta, por ejemplo, se me ocurre, sobre todo con los asiáticos, cómo se tratan los silencios. Así como, por ejemplo, para los españoles, a lo mejor un silencio es sinónimo de incomodidad, para un asiático muchas veces es una cuestión de respeto. Sí, así es. Mantener el silencio. Y esperar a que, pues, por ejemplo, pues el líder o el jefe se pronuncie para luego los subordinados den su opinión. Sí, yo creo que también, y a lo mejor ibas ahí ahora, pero hay que tener, o sea, eso me ha gustado, hay que ser muy cauto, ¿no? Muy cauto a la hora, sobre todo, de dar por hecho que tus expresiones y creencias son igual de válidas en todo el mundo y tener cuidado con las traducciones, porque igual que hemos dicho la ventaja de los idiomas antes, también hay ciertas desventajas, que hay expresiones que en unos idiomas pueden resultar muy ofensivas en otros, ¿no? A la hora de traducirlas. Entonces uno quiere a lo mejor traducir algo que ha dicho la otra persona por gentileza, por cortesía, y la acaba liando, ¿no? Entonces yo te diría que cautela, sobre todo, ¿no? Sí. Cautela, obviamente, bueno, esto creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Todas las creencias políticas y religiosas, pues tener el respeto que se debe a la audiencia entera, y no hacerlas, digamos, libres de todo este tipo de asuntos, y no dar por hecho que nadie es de un lado o de otro, pero sobre todo cautela, ¿no? Yo te diría que es la principal virtud a tener, o el principal ejercicio que hay que hacer. Así es. Y luego, bueno, pues evidentemente las reuniones físicas, sobre todo si son físicas o en persona, por así decirlo, pues solo se pueden producir en un sitio, ¿no? De todos los que... Entonces quiere decir que todos los que no son de ahí han viajado, ¿no? Para esa reunión, ¿no? Entonces tener en cuenta también a la hora de, bueno, para la gente que ha viajado, el respetar el tiempo libre después de su trabajo, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, en España, bueno, pues tenemos tendencia a disfrutar mucho de la vida, de nuestro tiempo libre, al aire libre. Enseguida, pues si conocemos gente de fuera, somos muy de pues eso, de irnos a tomar algo con ellos, ir a conocerse más en el ambiente después de trabajo. Pero bueno, hay en otras culturas que pues esto no es así, ¿no? La gente prefiere aparcar, incluso habiendo viajado, aparcar el trabajo a las 5 o 6 de la tarde cuando se cierra y dedicarlo a enriquecer su mente de otra manera, ¿no? Entonces, sobre todo ahí lo más importante es, bueno, permanecer en una posición de respeto, ofrecer la posibilidad, si es que se puede dar, de hacer algo más, o algo que es más costumbre en este país, pero obviamente sin obligar a nadie, teniendo en cuenta que, bueno, al final cada uno pues puede estar más o menos cansado de su viaje, de su jornada de trabajo, ¿no? Entonces, yo que te diría que al final lo que reina en todo esto es, y suena un poco anodino, ¿no? Porque al final dices, bueno, pues es que entonces casi no puedes hablar de nada. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar sin tener que ofender a nadie y sin tener que hacerle a nadie pasar un mal rato. Pero sobre todo destacaría la cautela, ¿no? La cautela que hay que tener a la hora de trabajar conjuntamente con un equipo de multicultural. Y esto lo hemos puesto a modo de ejemplo por evidentemente por razones de tiempo del capítulo, pero se podría aplicar a un equipo de proyecto de 3 años, de 2 años. Hay muchísimo literatura acerca de todo esto.
creo que no hay una verdad universal acerca de todo esto. Siempre hay, pues eso, la lista de quehaceres y que no. Pero al final uno, lo de siempre, tiene que aplicar el sentido común y bueno, pues también la empatía y tratar como uno espera ser tratado. Si me das cuenta. Y ahora, si te parece, David, pues ya que nos vamos un poco largos de tiempo, vamos a encarar la parte final del capítulo, que es la parte favorita de todo el mundo que nos oye. Porque, bueno, es cuando me pones un poco en un aprieto, que es la pregunta de la IA. Muy bien, Leo. Pues efectivamente, le he planteado a una inteligencia artificial que el tema que íbamos a tratar y le he sugerido que nos plantease una pregunta sobre ello. Y me ha formulado la siguiente, que me parece interesante. Me plantea lo siguiente, Leo. Cuando trabajas con personas de distintas culturas, ¿qué crees que es más importante? ¿Adaptarte a su forma de trabajar o mantener la tuya y buscar un punto intermedio? No quiero parecer aquí egoísta ni mucho menos, pero la segunda, ¿no? Es decir, al final se trata de tener un poco de aplicar la asertividad y el sentido común. Es decir, igual que decimos que uno se puede nutrir mucho de formas de trabajar de otras culturas, razas, religiones, nacionalidades, etc. Esto no quiere decir que la forma de trabajar de uno esté todo mal, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que ser fiel a su sentido, fiel a sus principios, a su estilo de trabajo, evaluarse continuamente. Y en este caso, tengo muy clara la respuesta. Hoy no me ha puesto en un dilema, creo que es la segunda, sin ningún tipo de duda. Eso es, yo creo que aquí la clave es una de las cosas que has dicho tú, y yo creo que es un buen punto final para este episodio, que es siempre tratar el tema con respeto, siempre tratar este tipo de situaciones con cautela y como bien has indicado, con empatía, entendiendo la situación y las circunstancias de la otra parte. Evidentemente puedes estar más o menos de acuerdo, sobre todo en determinados aspectos, pero al fin y al cabo todos nos tenemos que respetar y tenemos que, en ese sentido, tenemos que trabajar conjuntamente para llevar un proyecto o un trabajo adelante, ¿no? Sí, así es. Al final, en este caso sí que creo que la virtud está en el término medio, pero igual que hemos abordado, creo que el 60% del podcast de hoy ha sido a abordar las ventajas. Esto no quiere decir que nosotros hagamos todo mal y que por descontado no valga lo que hacemos. Eso. No, esto no es el mensaje, y quiero también, me gustaría que hubiese quedado claro, ¿no? Así que, David, pues muchas gracias. Ha sido una charla muy interesante. Nos hemos hecho un poco más largo de tiempo de lo habitual, pero bueno. Eso a veces es bueno. Muy bien, Leo, pues muchísimas gracias. Animamos, antes de terminar, a que nos sigan en todas nuestras plataformas, principalmente YouTube, pero también Spotify, Instagram y todos los canales que tenemos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Así es, ya encaramos los últimos episodios de la temporada, así que no quedan tantos, permanezcan atentos y nos vemos el siguiente. Adiós. Chao, chao.